Hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí nuevamente su amiga Mari. Hoy estaremos hablando de cómo pasa la ley IDEA a la ley ADA, ¿verdad? ¿Cuándo es que estas dos empiezan a funcionar juntas? Vamos a estar hablando de qué yo hice para prepararme yo personalmente, teniendo en mi casa un adulto, ¿verdad? Un joven adulto, como era John cuando cumplió sus 18 años. ¿Por qué un psicólogo se necesita para aprobar la educación seglar de John? Y también cómo fue ese plan educacional que yo creé con mi hijo John para poderlo ayudar a tener, pues, a llegar a tener, alcanzar las metas que ya habíamos trazado. Comencemos. Cuando su hijo cumple 14 años, el IEP de su hijo tiene que llevar ahora un apellido. Tiene que decir IEP de transición. La transición va a ser el apellido de su IEP. ¿Por qué esto? Porque IDEA dice que de los 14 a los 15 años la escuela tiene que comenzar a crear metas y estrategias, objetivos trazados para ayudar a su hijo a lo que es una transición de vida de estudiante o de joven a vida de adulto. Es decir, que lo van a preparar en, por ejemplo, manejo de dinero, lo van a preparar en destrezas de servicio al cliente, cómo estar afuera, cómo tienen que prepararse para vida de adulto. De la vida estudiantil empieza la vida de adulto. Y ahí hay día entonces hace que ADA entre, que esta acta entre. ¿Por qué? Porque cuando este IEP comienza con esas destrezas y esas metas, una de las cosas que se le va a dar a su hijo es la oportunidad de empleo. Se le va a dar a su hijo la oportunidad de salir afuera al mundo laboral. Entonces, ADA, como ya recordamos, es la ley que protege a su hijo en contra de cualquier discriminación laboral, ¿verdad? Así que ahí es cuando estas dos leyes se funden para ayudar a su hijo. En el caso de John, no pasó así porque recuerden que John estuvo corriendo para un diploma de educación regular y es cuando llega a 12 grados que yo decido cambiar el diploma de educación regular a educación especial y entonces entra a ADA a ayudar a John en esta transición, porque entonces empiezan esas transiciones de sacar a John para que tenga vida de adulto, ¿verdad? Así que vida de adulto me refiero en el caso de tener oportunidades, ¿verdad? Oportunidades como cualquier adulto podría tener. Y la escuela es la que se tiene que encargar de eso. Claro está, mamá, nosotros somos un team y tenemos que estar ayudando a la escuela porque lo pueden mandar a un sitio donde tú pienses que no es recomendable o que ya sea por tus creencias o ya sea por, ¿verdad? Y pues tú tienes que estar envuelta en esta transición. Recuerda que eres una pieza bien importante en el IEP de tu hijo. Bueno, una vez que ya sabemos que Ada entró, ¿verdad? Porque va a proteger a tu hijo. En nuestro caso, una de las cosas que tuvimos que luchar, que fue en el plan que yo creé en mi casa, fue empapar a John de todas estas decisiones que se estaban haciendo en su vida estudiantil. ¿Por qué? Porque siempre hubo alguien que metiera la cuchara y que le dijera a John, por ejemplo, porque tú vas a regresar a la escuela después que tú tengas 19, vas a estar 20, 22 años con niños en la escuela. Hubo una maestra que se encargó de hacer eso por mucho tiempo, pero nosotros bregamos con la situación. Ustedes ya me están conociendo, ¿verdad? Y saben que el derecho el derecho que tiene el espacio de mi hijo no permito que nadie ¿verdad? Lo interrumpa. Y sí, todo el mundo puede estar, estamos abiertos para sugerencias, para muchas cosas, pero no para entremeterse en lo que no tienen que entremeterse. Mamá, tienes que ser así también, tienes que defender el espacio de tu hijo. Y va a venir siempre quien va a querer meter la cuchara. Bueno, algo que nosotros añadimos en ese plan fue el recordar que la ley ve la edad y no la discapacidad. Miren, cuando John estaba en cuarto año, ya él cumplió sus 18 años. Un día a casa me llega una carta en donde el Estado, ¿verdad? Estaba diciéndome en esa carta que John había, ya el proceso de servicio selectivo militar de John ya estaba hecho. Y yo dije, pero yo no hice eso. Pero ¿qué pasa? La ley dice que todo hombre de 18 años, todo joven adulto de 18 años, tiene la obligación
de inscribirse, aunque, vamos a hacer un paréntesis, desde 1973 el servicio obligatorio ya militar no está en Estados Unidos, pero lo que sí es obligatorio es que se tienen que inscribir y la edad es la que determina que se tienen que inscribir, no la discapacidad. Mi hijo tiene autismo y aún así tuvo que hacerlo porque se requiere. El gobierno pide eso. Otra cosa que me hizo hacer estos planes también para yo defender los derechos de John y poder siempre estar envuelta con él era cuando iba a los doctores y ya sabían que él tenía 18 años. Hay una ley médica que se llama HIPAA y por HIPAA muchas cosas no se pueden poner en los récords así tan obvio. El autismo de John no era algo que teníamos que estar discutiéndolo constantemente, no, por HIPAA, por protección a él, ¿verdad? Sus leyes, las leyes que defienden lo que es médico de cada uno de nosotros. Entonces, los médicos a veces no me dejaban entrar. Pero ¿qué pasa? Ya en ese plano, yo y John habíamos trazado metas de que si en cualquier momento él tuviera necesidad de mami, bueno, solamente tiene que decir, dejen que mami entre. Y yo entraba y pues ayudaba a mi hijo, le daba support. En muchos casos no hubo necesidad de que John lo tuviera que decir porque entonces los doctores entendían, podían ver la discapacidad de John, aunque no sabían la que era. Yo no tenía por qué decírselas tampoco, ¿verdad? Usted decide si lo hace o no. Recuerde que hay una ley que se llama HIPAA y defiende esos derechos de cada paciente. Entonces, bueno, pues entonces yo entraba así y me ayudaba a mi hijo. Estos eventos me hicieron a mí pensar, Maribel, tú tienes que buscar recursos porque tarde o temprano va a haber una situación en la que tú no puedas interrumpir, en la que tú no puedas decir, espérate, mi hijo no es adulto, por ejemplo. Es guapo, tiene su discapacidad, pero no es porque sea mi hijo, pero es hermoso. Cualquiera puede venir, enamorarlo, llevárselo. ¿Y qué yo puedo hacer? Nada. La ley ve la edad y no la discapacidad. Ok, entonces, esta que está aquí, busco recursos. Se los voy a enseñar a ustedes. Este libro que está aquí, se llama Planning Ahead, planeando de antemano, ¿verdad? Este libro usted lo puede conseguir en Tallahassee. Este libro yo lo conseguí cuando en los tiempos en que me encontraba en Florida. Y este libro habla sobre proteger los derechos legales de ti y de mí como padres de un niño con discapacidad. Específicamente autismo, porque estamos hablando de autismo, pero con cualquier otra discapacidad. ¿Cómo la ley te protege a ti? ¿Por qué? Porque te da recursos. Aquí hay una pirámide, ¿verdad? Y en esta pirámide, desde los recursos más importantes que debes tener, los menos importantes. Como por ejemplo, uno de los menos importantes o que no es necesario que haya ayuda legal envuelta, es cuando van a hacer una cuenta de ahorro. Tú puedes ir y entras y los dos se ponen en la cuenta de ahorro y ya tú estás recibiendo o entrando, sacando dinero, manejando las finanzas de tu hijo o de tu hija con discapacidad. ¿Ves? Pero ¿qué pasa cuando tu hijo o hija reciben seguro social suplementario? Que la administración del Seguro Social les da un dinero debido a que tienen una discapacidad y no están trabajando. Son ciudadanos y tienen ese derecho. Bueno, para tú poder ser la que maneje eso, tú tienes que ser la payee de tu hijo o de tu hija. En Puerto Rico no hay este servicio, ¿verdad? Pero en todos los estados de la nación sí está este servicio. En la Florida está. Otra cosa que tú puedes ver aquí es, por ejemplo, si la guardiana. Ok, en la parte de guardián de tu hijo hay muchos niveles. Completa custodia, completa guardiana. Esto lo que significa es que tú vas a tener que ir a la corte. Tienes que ir ya yo me informé de todo esto porque empecé los procesos para hacerlo. Esto me tardó bastante en yo misma asimilarlo. Por eso, mamá, cuando estuvimos hablando de la negación de un diagnóstico, créeme que yo te entiendo. Porque durante la vida de nosotros pasan tantas cosas. Mira, te voy a decir, cuando empezó el COVID, que había que darnos la vacuna,
yo firmar para yo tener la vacuna fue fácil. Fue como pellizco de ñoco, como decimos en Puerto Rico. Pero yo estar ahí y llevar a mi hijo y verlo tan mansito, porque mami dijo, ven, vacúnate, yo me voy a vacunar. O sea, la confianza que él puso en mí, la responsabilidad que yo sentía en ese momento, me dio un ataque de ansiedad que yo empecé a llorar. Y mira que yo brego con todo esto, pero soy humana. Eso no va a pasar. Yo llamé al papá de mis hijos, que si yo estaba haciendo lo correcto para él. Y yo sé que yo estaba haciendo lo correcto para él. Yo llamé a mi hija, si yo estaba haciendo lo correcto para él. Yo oré tanto para que mi todopoderoso Jehová Dios me diera fortaleza, porque yo era una responsabilidad. O sea, tú tienes en tus manos otra vida. Y ya es una vida adulta. Por eso yo estoy usando si tú estás usando mis zapatos, me vas a entender. Pero yo quiero que la que todavía no está usando mis zapatos, pero que se los va a poner, porque ese size de zapatos sigue creciendo, entiendas que hay cosas que tú puedes planear y puedes hacer, como este libro dice, ahead, de antemano. Y hay formularios bien fáciles que puedes conseguir. Por ejemplo, mira, este formulario que te lo da el Advanced Health, esto en Florida, pero muchos hospitales lo tienen y puedes entrar a la administración del hospital o la recepcionista de los hospitales y le puedes preguntar si tienen algún formulario de un Designated Healthcare Surrogate, si tienen algo, ¿verdad? Que ayude, ¿verdad? A estas personas que están cuidando o cuidadores, ¿verdad? Estas personas que están cuidando niños o adultos con discapacidad que viven en sus casas y que puedan, que no necesiten llevar un abogado. Estos papeles no necesitan un abogado. Y estos papeles tu hijo, tú puedes hablar con él, como yo empapo a John de la información, le digo, mira mi amor, si hay un accidente, Dios no lo quiera, y te llevamos al hospital y yo puedo hablar, pero ya tú no puedes hablar por X o Y razón, eres adulto, ¿quién puede hablar por ti? Pues ya de antemano tú has dicho que yo puedo hablar por ti. ¿Ve? Como John estas cosas sí las puede razonar, y yo estoy segura que cuando su hijo llegue a esa edad o si está en los 30 años lo va a razonar, yo les recomiendo que lo tenga, que tenga cositas así. Hay otro que se llama el Five Wishes. Este es más intenso, este también supuestamente es para personas mayores de edad, pero tiene unas páginas adentro que usted las puede utilizar como formato también para su hijo. Todo lo que usted pueda conseguir que le dé herramientas para que en el momento en que usted tenga que hablar por su hijo, porque la ley ve la edad y no la discapacidad, lo ayuden, hágalo. Hágalo. No, se va a acordar de mí. No se va a arrepentir de hacer estos pasos porque, como dice la Biblia, Salomón dijo que el momento que inesperado le pasa a cualquiera. Así que tenemos que tener ese plan de antemano. Y eso es uno de los planes que nosotros siempre hemos tenido. Que cuando John no pueda hablar, aun cuando su habla es muy limitada, pero él defiende su espacio. Él aprendió a defender sus derechos. Que yo pueda entrar a seguir defendiendo sus derechos. Recuerden lo que le dije, aquella maestra trató de que John no siguiera en la escuela. Injusto. Pero así son las cosas, son circunstancias que siempre va a haber alguien que va a meter la cuchara. Pero usted está ahí para su hijo. Ok, ¿por qué se necesita un psicólogo? Simple y sencillamente porque antes de que su hijo vaya a coger cualquier educación seglar, se tiene que comprobar que es elegible para esta educación. ¿Y cuál es la elegibilidad? Que mentalmente esté capacitado para hacerlo. ¿Ve? En el caso de John, él quería ser barbero. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a hacer el proceso para ser barbero, eso fueron una de las cosas que habían unos panfletos que él tenía que llenar y me dijeron a mí, ¿lo puedes ayudar? Y él mismo me decía, mami, ¿pero qué es esto? ¿Cuántas veces has intentado suicidarte? Preguntaban muchas cosas así, como hacían preguntas como para personas que están en depresión, ¿ves? Para ver si estaba deprimido, pero John es un joven muy feliz, gracias al Todopoderoso, ¿verdad? Él es un joven feliz, él da alegría a todo el mundo, él ríe, él canta mucho. La gente que es feliz canta.
Así que observe a su hijo si no canta, y si no, enséñalo a cantar, porque eso lo va a ayudar a liberar el estrés y muchas cositas. Bueno, pues cuando nosotros vamos a donde ese señor, que se empezaron esos exámenes, nos dieron una cita para bastante lejos. Las citas no son tan cercanas. En lo que pasaba eso, nosotros estábamos aquí en New York. Recuerden que la semana pasada les dije que tuve que venir a New York, pero mi esperanza era regresar a la Florida, porque en la Florida él podía estar hasta sus 22 años. Nueva York es hasta los 21 en la escuela. Entonces, en ese tramo, John empezó todos los días a buscar escuela, y lo que él me daba eran barberías, no eran escuelas. Aquí solamente hay una escuela y lo que da es cosmetología. ¿Qué me quedaba entonces? Regresar a Florida o ir a buscar en algún otro sitio. ¿Qué pasa? Que en ese tramo mi mamá enferma. Entonces yo hablé con mis hijos y decidimos regresar a Florida. Cuando estamos en Florida, mire, cuando usted da, usted recibe. Cuando usted pone sus manitas así, usted recibe. Yo me fui a cuidar a mi mami. En ese tiempo que yo estoy cuidando a mi mami, yo conocí a este señor maravilloso que se llama Daniel Jaca. Daniel estaba en un evento que yo asistí. Entonces él se presenta y me da su tarjeta y me dice que es barbero. A mí me pareció gracioso porque él es calvo. Daniel, si ves esto te va a reír, I'm sorry. Entonces, él me dio su tarjetita y decía, mira, este señor calvito y es barbero. Bueno, mi hijo era calvo y él también está en la barbería. Pero él me dio su tarjeta y yo le digo, le expliqué que mi hijo, el sueño de mi hijo era ser barbero. Entonces Daniel me dice, pues mira, ¿o qué le pasa a tu hijo? Y él, yo pues tiene una condición, no le expliqué hacia fondo. Ahora, él me dijo, cuando usted quiera, yo le ayudo. Usted me llama y nosotros hacemos arreglo. Cuando él dijo nosotros, yo dije, bueno, pensé entre él y yo. No, nosotros tuvimos que regresar otra vez acá a New York. De acá yo llamo a Daniel. Cuando yo lo llamo, me dijo, ¿cuándo usted llega? Yo le digo, pues la semana que viene regreso otra vez a Florida. Me dice, pues venga. Él tenía un plan. En ese plan habían 5 meses de educación para John. 3 horas al día. 5 o 4 días a la semana. Daniel sacó de su tiempo. Daniel estuvo con mi hijo de la A a la Z, inclusive estuvo hasta que él le hizo una graduación y nos fuimos, yo digo como en familia, mi hija, mi hijo, él y yo como familia. Daniel es nuestro hermano. Él, fuimos y cenamos juntos, la pasamos bien chévere. Y él siempre, aunque ya no tenemos mucha comunicación porque él está, ¿verdad? Hace sus negocios y sus cosas y yo estoy por otro lado, siempre, siempre si nos necesitamos vamos a estar ahí. Daniel ha sido una persona clave en la vida de mi hijo en cuestión de eso y se lo agradezco y me quito el sombrero ante personas así como él. ¿Qué pasa? Ya yo empecé a sacar fotos, les voy a enseñar en el libro, empecé a sacar fotos, empecé a hacer entrevistas, también me hicieron entrevistas en la barbería de Daniel. Yo hice habido y por haber informes de todo para yo traérselo al psicólogo, porque yo no podía darme el lujo de que él no aprobara la educación para John. Porque imagínense cómo John se iba a sentir. Ahora bien, eso es porque yo pensaba darle educación pública a mi hijo. ¿Ve? Por eso es como si usted va a vocacional. Ajá. Rehabilitación vocacional. Estaba buscando la palabra en español, I'm sorry. Rehabilitación vocacional, VR. Ellos tienen esos psicólogos porque tienen que comprobar que su hijo es elegible para hacer ese tipo de trabajo. Imagínense un autista bregando con navaja y con tijera. Bueno, pues yo les enseñé todas las fotos que yo tengo, todo lo que John Anthony hizo, lo que logró, los certificados que tuvo, etcétera, etcétera. El hombre cuando nosotros entramos me dijo que no podía, que John no podía, que él no podía dejar que John hiciera eso por debido a su condición. Y yo le dije, espérate un momento, antes que tú continúes, déjame enseñarte lo que yo tengo aquí. Estos son algunos de los retratos de John recortando, afeitando, ¿ven? Y aquí está nuestro bello amigo Daniel. Eso fue en su barbería. Unas experiencias maravillosas. Un tiempo hermoso, hermoso que pasamos. Daniel, un besote y gracias. Que Jehová Dios te bendiga siempre. Entonces, el psicólogo lo aprobó. Me dan una carta
y ya estamos listos para que John empiece en rehabilitación vocacional. Mi mamá enferma, más fuerte aún, y tenemos que regresar a la Florida. Cuando regresamos a la Florida, como ya les había mencionado, de todas formas el plan de nosotros era regresar a la Florida. Mi cuñada Cristi, besote bien grande, te amo Cristi, ella consiguió una academia privada que le podían dar esta educación a John. Entonces nosotros fuimos a la academia, yo le enseñé a la señora todo lo que le había enseñado al psicólogo y la señora dijo, pues mira, sí, vamos a empezar. Y John Anthony empezó en la academia. Ahí conocemos nuevamente a otra persona que iba a ser otro incondicional. Jorge Rivera. Aquí está John en la academia cuando cogió su primer librito. Jorge Rivera, y aquí está recortando. El primero que recortó fue mi hermano, que ya mi hermano no está con nosotros, pero John recorta. Yo no tengo que pagar ningún barbero, él no quiere a nadie que le toque su pelo, a no ser que sea Jorge o que sea Daniel. Pero, y hay un barbero que hay en Orlando también, en un lugar donde hay una de mis amigas, y ese barbero él sí se deja recortar por él. Bueno, como les voy diciendo, todo esto yo lo hice, todo este plan yo lo hice para poder ayudar a mi hijo. ¿Ve? Busqué toda esa información. Cuando conseguimos esta academia, yo hablé con el papá de mis hijos y entre los dos pagamos la academia. John Anthony terminó y tiene su certificado de sus tantas horas en la academia, porque tienen que tener cierta cantidad de horas. Cuando fue a coger la licencia, pues lamentablemente yo no pedí acomodaciones, porque a veces yo siempre quiero que John trate el máximo, ¿verdad? Pues yo no pedí acomodaciones y él no pasó el examen. Si hubiera pedido acomodaciones, muy probablemente lo hubiera pasado, porque eran 75 para pasar y él tenía 50. El tiempo lo limitó. Si hubiese tenido más tiempo, él lo pasa. Pero estamos trabajando para eso. Ya probablemente para 2 o 3 meses más vamos a volver otra vez a retarle el examen y les dejaré saber cómo le ha ido a John. A mí no me importa cuánto tiempo tome, no me importa. Lo que tengo es la meta y estamos trazando esos objetivos y lo vamos a seguir. Y si no es cuántas veces te caes, cuántas veces te levantes. Y vamos a seguir levantándonos porque yo no pienso tirar la toalla. El autismo llegó sin ser invitado y todos los días lo estamos sacando. Y como digo, John tiene autismo, el autismo no lo tiene él. Y eso es lo que quiero que le pase con sus hijos. Bueno, ya vamos a hacer un pequeño repasito. Recuerden, mamá, el IP de transición. Debes saber que tienes que tener ese IP de transición a los 14 años de tu hijo, no más tardar de los 16. A cuanto más rápido, mejor para ti. ¿Ok? Debes saber también, mamá, que hay ayudas. Debes saber que cuando tu hijo tiene 18 años, la ley de la edad y no la discapacidad, pero hay un sinnúmero de ayudas, de folletos, de cosas legales que tú puedes hacer, y hay muchos estados como la Florida donde tú no necesitas asesoría legal para hacer esto, porque no solamente 2 testigos que lo firmen y es legal que se haga, y son panfletos gratis. Y tienen todo eso ya estipulado, ya esos formatos ya están hechos para ti. Aprovéchalos, mamá, porque el suceso inesperado le puede pasar a cualquiera. Y necesitamos estar planeando de antemano. Especialmente, como siempre digo, no vamos a hacer para piedra. Queremos vivir para siempre y estar, pero hay un proceso de vida y que tenemos que, ¿verdad?, ayudar a nuestros hijos. Mamá, recuerda también, cuando vas al doctor, tú puedes ser la proxy de tu hijo. Pide esa información. Ese formulario, si necesitas un notario público o necesitas un abogado, o en el mismo hospital te lo pueden firmar, o el banco. Si por ejemplo ciertos bancos tienen notarios públicos y te hacen el favor y te firman si tú eres tú estás en ese banco. Recuerda que hay cosas que tú puedes hacer con él que no necesitas mucha información, como ser el payee, si tu hijo tiene seguro social suplementario, porque dependiendo del income de tu hijo, pues si ella es mayor, es lógico que se lo den. Solicítalo si no lo has solicitado. Lo que tienes que llamar al número de la Nación del Seguro Social es 1-800-772-1213. 1-800-772-1213.
Y pide también, si tu hijo todavía no es adulto y estás en el proceso de hacer evaluaciones para saber un label si es autista, tú también puedes llamar al Seguro Social y decir que tú deseas el SSI para tu hijo. Si estás en la nación, pues en Puerto Rico no hay eso. Pides que quieres el SSI para tu hijo y que te van a preguntar por qué. Bueno, entiendo que tiene autismo. Tú no sabes, pero entiendes. Entonces, necesito que ustedes le hagan esas evaluaciones. Ellos te lo van a mandar a evaluar también. Y eso también es otro paquete de información que puedes tener cuando vayas también a luchar por los derechos de tu hijo o a pedir una paraprofesional para tu hijo. Porque todavía en este tiempo existen esas acomodaciones para los muchachos en las escuelas, de que tengan una paraprofesional para ello. ¿Ok? Bueno, mis amores, espero que esta charla les haya servido, que busquen recursos, que no tienen la toalla, que está bien estar cansado, pero hay que seguir adelante. Hagan un plan, llévenlo a cabo, empapen a sus hijos, déjenles saber que mami necesita estar para ellos, que no permitan, si ustedes no tienen ninguno de esos papeles, si usted no es la proxy, si usted no es el power of attorney, si usted no es la persona que está a cargo totalmente de su hijo, pero su hijo vive 24/7 con usted, hay que pensar, porque cosas pueden pasar, ¿verdad? Así que les dejo, se cuidan mucho. Si no se han suscrito, si me están viendo y no se han suscrito, suscríbanse, denle like y nos vemos la semana que viene. Tengo más información y quiero dejársela porque sé que les va a ayudar, como me ha ayudado a mí. Por favor, no tiren la toalla, pásenla de mano en mano como la hago yo. Todos nos cansamos, nos da estrés, nos da de todo, pero no estamos solos. Créanme que no estamos solos. Chaito.